Algo. Bueno, como bien lo dijo el doctor Rueda, le damos la bienvenida al doctor Jorge Rodríguez, quien nos visita desde México y actualmente es el presidente del Consejo de Administración de Fianzas Dorama, presidente del Consejo de Administración de la Financiadora Sofimex y presidente del Consejo de Administración de Seguros B por Más. También se ha desempeñado como presidente de la Asociación Panamericana de Fianzas. Queremos decirles que estas conferencias han sido grabadas y serán subidas a nuestra página web en el transcurso de esta semana para quienes quieran compartirlo. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? Yo me formé inicialmente saliendo de la escuela en la industria de la construcción. Fue mi primer trabajo, el grupo ICA, Ingenieros Civiles Asociados, una constructora muy fuerte, sobre todo en aquella época. Era algo muy importante, entonces viví todo aquel mundo de la administración de las obras y aquella constructora, pues en aquella época tenía un vínculo muy cercano con el Estado, era prácticamente el que hizo buena parte de la infraestructura nacional en aquel país. Y ya de ahí salté al mundo financiero y he actuado siempre como empresario, consejero. No he operado yo en el seguro de caución o la fianza, como le llamamos en México, directamente, pero sí, siempre he estado partícipe muy cercano como consejero ejecutivo. Y habiendo dicho esto, voy a tratar de irme como en máximo media hora. Las personas que me ayudaron a hacer la presentación son operadores y hay demasiada información en las láminas. La presentación tiene mucha información que yo voy a tratar de irme al punto medular en el contexto de este ambiente, de esta situación que se vive con los colegas de Colombia en el ámbito de cumplimiento. Voy a tratar de hacerlo bastante rápido. Además, porque tengo un cuaderno con esta presentación y un cuaderno que además de la presentación incluye notas técnicas, incluye métodos, la metodología esquemática de cómo se construyen los omegas para crear reservas y la formulación ahora, ya en el ambiente de solvencia 2 que tiene México, cómo es que se va construyendo un requerimiento de capital de solvencia, es decir, un encaje legal que hace que vaya creciendo la necesidad de capital simplemente por el hecho de estar operando y creciendo en exposición de riesgos. Y hay mucha información de detalle aquí y en un USB que ya lo dejé a Fasecolda para conocimiento de todos y por supuesto para la autoridad, con mucho gusto lo dejamos aquí, a sabiendas también que tienen las autoridades ámbitos de intercambio con las autoridades de México y que en buena medida están enterados de cómo funciona todo el aspecto normativo. Quiero señalar lo esencial porque las láminas nos vamos a ir muy rápido. El sector afianzador mexicano es un sector de privilegio, es un sector protegido por el Estado. Desde sus inicios es un sector que ha sido debidamente separado de los seguros. De hecho, no tiene nada que ver con los seguros. Las discusiones que han surgido a lo largo del tiempo, son si las fianzas son una institución de crédito o una institución de seguros. Y la primera es, las fianzas son una concesión, tienen que operarse mediante una concesión o mediante una autorización. Y la discusión ha estado a lo largo de más de 100 años. El Estado dice, debido al concepto más de fondo, que es el índice de cumplimientos de contratos de un país, tiene una incidencia directa en la competitividad de la economía de un país. Y dicen, yo no voy a poner en juego a la ligera el índice de cumplimientos de un país y por lo tanto es una concesión, es decir, es una obligación del Estado, solo del Estado. Y voy a crear para el particular que la pueda desarrollar, pero es del Estado, es una obligación propia. Y por eso es que fue concesión. Luego hubo discusiones hacia autorización, luego otra vez en el 81 dijeron tenemos que rectificar, todo esto con los tropiezos que se han visto y se vuelve a hacer concesión por otros 10 años y hasta 1990 se vuelve a hacer
autorización. Y como pueden ver, eran compañías y luego se convierten en 1943 en instituciones, para dar una connotación de responsabilidad social. Una institución tiene implícito que hay una responsabilidad social, porque una compañía tiene implícito que es lucro puro en el ámbito empresarial. Entonces eliminaron eso, dijeron no, esta tiene una responsabilidad social de interés público. Y así sucesivamente, lo único que tratamos de demostrar ahí es que se ha discutido en el ámbito más alto de las prioridades de la legislación del Estado, dónde debe estar la fianza. Por cierto, en el grupo nuestro, nosotros tenemos 2 compañías de fianzas y tenemos una compañía de seguros generales, por un lado. Y luego viendo todo el sistema afianzador mexicano, hay en total 13 grupos, 13 compañías, que son 16, pero hay dobles franquicias, dobles marcas que juegan en el mismo grupo. En total son 13 grupos que juegan en fianzas y 100 que juegan en seguros generales. Entonces, somos también por ese lado un sector súper privilegiado. Somos 13 para un vastísimo país con enormes necesidades de garantías contractuales, judiciales, de crédito y de todo. Es un sector súper privilegiado también por el lado de la oferta. Pero la oferta es pequeña, no en balde, sino por una serie de elementos que ha construido el legislador para que no haya improvisación. Mucho capital y a partir de ahí una capacidad de retención muy baja, salvo que pongas más y más y más capital. Entonces sí, es un boleto de entrada bastante importante. Tenemos presencia muy importante. Esta gráfica para nosotros es muy buena porque hemos crecido, el generador de la demanda es 32% particulares. Esta gráfica hace 20 años era 10% los particulares como generadores de la demanda, quiere decir que hoy hay mucha garantía que se solicita porque la requieren, porque es bueno, ya no por la vía de estar obligado a tenerla. Es decir, cada vez hay más penetración en el sector privado. Somos 10 nacionales, que son franquicias, aunque como decía, 2 de las 10 4 de estas pertenecen a 2 grupos. Y luego las internacionales que están allá. Y esto es todo. Este número a lo largo de los 100 años ha sido muy parecido. Ha subido a 23, ha bajado a 11, con las diferentes crisis que ha habido. Pero nunca ha habido más de estas operando en esta actividad. Igual, parecido a Colombia, está el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda, el Ministerio y luego la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es exclusiva. Es un grupo de reguladores preparados para ver seguros y fianzas. Y gozamos de una iniciativa que fue hace como 10 años, que es un buró de cumplimiento de contratos. Es el equivalente al buró de crédito de la banca. Nosotros lo tenemos muy avanzado a nivel gremio, nada más, privado. Y el próximo año, en el 2019, ya hay un programa para elevarlo a ley y que haya un buró a nivel nacional que pueda ser atendido y que ahí quede un historial de los que cumplen y de los que no cumplen, que va a ser una enorme aportación para temas muy delicados como corrupción, aceptación de licitantes a obras, a contratos públicos, etcétera, etcétera, y por supuesto también para particulares. Digamos que es un proyecto de gran importancia para el Estado, nuestro buró de cumplimiento. Números de crecimiento que no vale la pena perderse. En sí tenemos responsabilidades en vigor por más de, en dólares, abajo se señala, acá arriba son más de 37 mil millones de dólares, pero no tiene caso ahorita perdernos en lo que es cómo es que ha ido creciendo la actividad afianzadora. Participamos prácticamente en todas las ramas de la economía. Y aquí viene lo clave para México, o lo que lo hace ser un sector protegido. Nada tiene que ver esto con los seguros. La fianza no contempla jamás la transferencia de riesgo. En ningún momento la ley percibe hacia la fianza, que es exactamente lo que hacen los seguros. Aquí es todo la garantía de recuperación, y esto es lo que determina la viabilidad económica, y toda la legislación y normativa está enfocada en eso. Tiene que haber garantía de recuperación. El contrato de fianza es
para construir una vía legal al patrimonio. Si no lo haces, estás actuando irregular y sí lo puedes hacer bajo tu responsabilidad, pero ahorita van a ver las penalidades. Es decir, hay un enorme incentivo para suscribir bien o un castigo muy importante si lo haces mal. Es decir, la obligación de obtener garantías. Y hay un artículo que decreta que las instituciones de fianzas, que es la única institución en todo México que tiene por decreto de ley el título de tener acreditada solvencia. ¿Por qué? Porque está obligada a hacer eso. Aquel que no lo haga, pues no tendría la acreditada solvencia, pero está actuando irregularmente. En México, solo por dejar una situación, en los 80s hubo una crisis tremenda y de 21 fueron intervenidas 7 instituciones por el Estado porque perdieron su solvencia y el Estado tuvo que intervenir y finalmente liquidar. Y luego en el 96-97, aproximadamente de 19, como 6 aproximadamente fueron otra vez intervenidas por no ajustarse a esto. ¿Sí? Por no ajustarse a este tipo de prácticas. Ahorita les voy a decir por qué la prima, además de esto, o independientemente de esto, suele ser mucho más adecuada o suficiente de lo que yo he escuchado acá en Colombia. Evidentemente las reservas técnicas para los seguros generales son el recurso que respalda, pero en la fianza para nada. En la fianza no es así, las reservas no son para eso. La prima en fianzas abajo se define como el recurso necesario para financiar el ciclo del afianzamiento. Desde que emito, yo me hago de prima para satisfacer todas las necesidades de la estructura administrativa de la compañía y para posteriormente de esa prima, que es lo más importante, hacer con la reserva, con el omega correspondiente, una reserva que la reserva solo es para financiar mientras hago el pago de los reclamos o mientras los pago y ejerzo el ciclo completo, que es la repetición contra el fiado por el cual pagué y él me reembolsa. Y ahorita van a ver los dientes que tienen también en la legislación mexicana las afianzadoras. Esto es brevemente a lo que estamos obligados. Toda fianza tiene que tener atrás, en la suscripción, prenda hipoteca o fideicomiso, obligación solidaria, contrafianza o afectación en garantía. Punto. Esto es la ley. Esta es la ley. Pero, de hecho, en la ley cada una de estas tiene un ámbito de regulación muy amplio con circulares y disposiciones que te especifican cómo debes de actuar. Y además hay algunas otras que luego se han ido incorporando. La excepción es la acreditada solvencia, pero ahí dice la ley, si tú quieres dar fianzas fuera de estos 4 contragarantías, hazlo bajo tu responsabilidad. Y tendrás que determinar que haya acreditada solvencia con unas reglas muy estrictas. Tú tienes que tener una serie de expedientes que demuestren que has estudiado, que es solvente, y hay disposiciones como tantos años en el mercado, es decir, hay una serie de lineamientos, no lo puedes hacer nada más a tu mejor entender, aunque se presta, por supuesto, a mucha criterio. Ahora bien, cuando tú tienes tu cartera, la autoridad dice, ¿cuántas pólizas has emitido bajo aquel precepto acreditada solvencia? Bueno, esas te las pongo en un foco amarillo todas. Y de entrada, cuando te llegue un reclamo, por haberlo hecho con acreditada solvencia, estás expuesto a que la autoridad te ordene un pasivo por haber hecho aquello, ¿no? Si estás acá, no, acá puedes seguir viviendo tu ciclo normal en cuentas de orden, pero allá te suben ya contra tu patrimonio un pasivo. Y la otra, si llegas a pagar un reclamo allá, y eso ya es jurisprudencia, por aquella vía, no es deducible de impuestos. Ese pago no es deducible de impuestos, porque la ley dice, yo te dije que era bajo tu responsabilidad si emitías así, y por tanto no le vas a cargar al erario lo que tú no hiciste como era la esencia del sistema. Es totalmente especializado. Tenemos nuestra Ley Federal de Instituciones de Fianzas que hace 5 años existía. Hoy se trasladó todas sus disposiciones a una ley que simplemente conjuntó términos de seguros y de fianzas, pero sigue siendo totalmente ubicable la legislación de la fianza. Tenemos una circular única también con muchas especificaciones. Las instituciones de fianza ya son unirramo, no pueden hacer ninguna otra cosa y todo su capital y su reserva es especial.
los agentes, de más o menos 10,000 agentes registrados en el país, en México, más o menos hay 700 cédulas F, que son agentes de fianzas. Y esos agentes, los que venden fianzas, en un 80% no hacen otra cosa más que vender fianzas. Y hay cursos y programas individuales de las instituciones, más los que hace la propia asociación de nuestra FASECOLDA, digamos, para los agentes de fianzas. Es un ramo súper especializado y los agentes tienen una cédula y están certificados y la tienen que estar refrendando cada 2 años en la autoridad. Hay un examen, hay un programa muy exhaustivo para ser agente de fianzas. La Comisión Nacional de Seguros es un regulador especializado en fianzas y nuestra asociación es la Asociación Mexicana de Instituciones de Garantías, donde solo estamos los afianzadores y las aseguradoras de crédito. Y por otro lado está AMIS, que es la de seguros, están los banqueros, está la Bolsa Mexicana y otras asociaciones de intermediarios financieros, que nos juntamos todos en el Consejo Financiero Coordinador Empresarial, pero cada uno tenemos nuestra silla y nuestros propios problemas. Tenemos procedimientos de ejecución de pólizas muy particulares a los seguros, totalmente diferentes, y ubican cuando uno es un particular o uno es autoridad. Y lo mismo, atribuciones, lo que les decía, esos son los dientes, especiales en el registro público de la propiedad. En México, derivado del Código Civil, las instituciones de fianzas o de seguros de caución que emitan fianzas van en una ventanilla especial al registro público de la propiedad y graban a grado de hipoteca las propiedades. ¿Sí? Basta con la sola firma en el contrato de fianza para que la fianzadora en el ipso facto va y ejecuta y graba y afecta todas las propiedades que hayan podido haber quedado señalados, ¿no? Todo esto es una gama que está en el cuaderno, desde la Constitución hasta nuestras leyes propias. Pero es muy importante resaltar que, por ejemplo, la Tesorería de la Federación, que es el máximo órgano ejecutor de las garantías a nivel nacional, o sus equivalentes en las entidades federativas, son las Secretarías de Finanzas, tienen una guía de ejecución de garantías obligatoria para los entes ordenantes. El que contrata debe subir siempre su solicitud de requerimiento de ejecución de una fianza a un ente que lo controla, que es la Tesorería o las Secretarías de Finanzas. Y hay una guía estricta, que esa misma guía acaba siendo el mecanismo de control del buen reclamo. Luego están el Código Fiscal para temas fiscales y todo este tipo de cosas y nuestras leyes. Aquí están los procedimientos. Realmente, como somos una entidad, un sector protegido, los particulares reclaman y el Estado, la Administración Pública Federal, requiere como un acto de autoridad. Buscaba ser un régimen privilegiado cuando lo estableció el gobierno. Sin embargo, el requerimiento hoy se paga conforme llega y sin ningún problema de controversia, se paga 1 de cada 10. Así de entrada, ¿no? En cambio, en el reclamo de particulares se pagan 4 de cada 10. Es decir, es mucho mejor para el particular, le pagamos mejor al particular de entrada que a la autoridad. Pero eso se debe a una flexibilidad que te da el reclamo, porque llegas, lo discutes y le dices, no son 10 pesos, son 8. Ok, está bien 8. Y vas sacando los problemas en un procedimiento de 30, 45 días y así vas solventando y pagas mucho más ahí antes de llegar a un tema judicial. En cambio, acá es un requerimiento de autoridad, o lo cumples o interpones una demanda de nulidad. Y como es tan preciso y tan estricto, normalmente acabamos acá. Sin embargo, lo que sucede cuando acabamos en el Tribunal Federal es que el tribunal no está judicializado todavía ese requerimiento, porque el Tribunal Federal de Justicia, que supongo en Colombia hay un equivalente, es un tribunal pero dependiente del Ejecutivo, no es parte del Poder Judicial. Este tribunal no es del Poder Judicial, es para asuntos estrictamente administrativos y reporta, digamos, al secretario de Hacienda, al mismo del ejecutor, o sea, es un órgano interno. Y ahí mismo sale una sentencia en 3 a 6 meses y ahí pagamos otra buena parte de estas 9 que quedan, y ya si no hay conformidad en eso, ahí sí ya vamos a los tribunales. Pero
Hay suficientes valores, hay suficientes formas para que el Estado ejecute cuando tiene la razón o cuando queda una sentencia firme en estas instancias, ¿no? Como el remate de valores que ellos hacen hacia las instituciones. En ninguno de estos casos prácticamente nosotros abrimos una reserva de OPC, obligaciones pendientes de pago, nada de eso. Todo es cuentas de orden porque se presupone que hay contragarantías. Esto no vale la pena verlo, son la especificación de cómo es que vive el generador de la demanda, cómo vive él cuando quiere ejecutarlo. Y no es que esté frustrado, incluso la autoridad, a pesar de que cobra uno de inmediato de esos 10 que le llegan, él no está frustrado. Él culturalmente vive bajo ese proceso, porque ellos también reconocen que pocas veces cumplen esa guía de ejecución a la que están obligados. Tienen que llevar una bitácora de los contratos, tienen que hacerlo en tiempo y forma, tienen que ir haciendo toda una serie de ordenamientos en los expedientes para que el requerimiento venga completo. Pero la ley de responsabilidades tiene tiempos terribles y muchas veces ellos en el ámbito social nos dicen, no, es que yo simplemente estos te los tengo que requerir todos porque la ley de responsabilidades me puede alcanzar, etcétera, etcétera. Es casi una cuestión en sentido práctico. Nadie puede ni siquiera tener una licencia si no pones de entrada más o menos $4 millones y el promedio para estar operando es tener en tu capital contable 4 veces más que eso. Si no, no puedes prácticamente hacer nada. Es decir, cuando tú arrancas con $4 millones, tu capacidad de retener un riesgo es muy bajita. Entonces prácticamente te conviertes en una compañía fronting con $4 millones y si quieres empezar a retener, que como empresario la retención es la que te da flujos, la que te genera utilidades, pues tienes que empezar a poner más y más capital a lograr ya tener un nivel de retención interesante. Las reservas técnicas son estas, contingencia y fianzas en vigor, totalmente diferentes a las de seguros. Se crean sobre base de las sumas aseguradas y con base a la experiencia y hablando de sensibilidad en la conducta de lo que está sucediendo con tu suscripción reflejada en reclamos y recuperos. Esto es trimestral. Los omegas cambian trimestralmente. Cada trimestre tú metes, es 10 años para atrás, pero quitas un trimestre y pones el trimestre último y vas sensibilizando en los triángulos todo lo que está pasando y esto es muy, muy movible. Y son reservas muy importantes. De cada peso de prima es equivalente a, por la de contingencia, 10 centavos van directo a la de contingencia y por cada peso de prima, 35%, 35 centavos van a la de fianzas en vigor en promedio. Algunas instituciones más y otras menos. Luego, el tremendo impacto que viene no de solvencia 2, sino desde mucho antes, es el requerimiento de capital de solvencia, que es el que produce lo primero que vimos, subir de 4 a 15 millones de dólares, lo produce que conforme tú vas exponiéndote y teniendo pólizas que exponen a la compañía, en ese grado te haces responsable de congelar más y más y más capital por vía de tus estadísticas de reclamaciones recibidas con probabilidad de pago, por vía de pérdidas últimas en reclamaciones, que es el R2, o por vía de suscripción acreditada a solvencia. Eres muy dinámico y a todo el mundo le das con acreditada solvencia y no estás tomando garantías, pues ese R3 puede llegar a ser mucho más grande que tu capital pagado inicial. O sea, hay un incentivo o un mecanismo para inhibir, de tal manera que no se valga improvisación y cualquiera que quiera jugar con suscripción, de inmediato es detenido con estas cuantías de capital que le va forzando. Tienes que ir congelando más y más capital. Lo que están haciendo ahora algunos extranjeros, filiales que llegan a México, es retener menos y hacen una especie de arbitraje regulatorio y eso sí nos preocupa mucho y son de los temas más delicados que tenemos con nuestra autoridad porque todo esto aplica al retenido. Entonces hoy filiales llegan a México, emiten 100, se quedan con 1, al 1 le aplican todas las reglas mexicanas y hacen arbitraje regulatorio porque mandan 99 pesos a sus casas matrices en otros lados y empiezan a burlar la normativa.
Nada más por identificar en consecuencia que el capital de todo el sector ahorita en su conjunto son 585 millones de dólares al 2017, la suma de las 16, ¿no? Tenemos 585 de capital contable. Y nuestra prima retenida equivale a la mitad, ¿sí? La prima emitida total equivale al 92%, pero ese es un índice, un indicador de que para yo poder jugar en el mercado mexicano y empezar a tener beneficios, tengo que poner mucho capital, mucho más de lo que pretendo vender. Esto en seguros de daños es todo lo contrario. Allá, con un capital de 100, las aseguradoras en México tienen primas por 500 en promedio. O sea, 5 veces más que tu capital. En fianzas, para nada. En fianzas tienes que tener un gran capital y una base de inversión muy importante, o sea, unos activos totales mucho más importantes, ¿sí? Ese es un poco el reflejo. Y las cuentas de orden, que son todas las responsabilidades en vigor del sistema, son 37,000, 40,000 millones de dólares, pues todo eso se soporta con un capital que es más o menos del 1.5% de ellas. Es como la punta del iceberg, y el iceberg es todas las responsabilidades que están allá abajo del balance. Y luego el 1.5% de reservas, o sea, 3%, 1.5% de capital y 1.5% de reservas soportan 20 veces más sus responsabilidades que pueden asumir. Hay una serie de ejemplos que limitan y que explican por qué necesito tanto capital en México, porque estás totalmente limitado a retener más allá. Hay muchas reglas de límite de retención por fianza, que es, creo, parecido a Colombia, es el 11% de tu reserva, de tu capital, de tu patrimonio. En México la reserva de contingencia es realmente un cuasi capital. Estás obligado, es acumulativa y nos gusta mucho a los empresarios porque es deducible y cada vez que vendo una prima de cada peso, 10 centavos lo mando ahí, lo deduzco y me va haciendo grasa y grasa y grasa y pues como empresario, como accionista eres muy feliz con eso. Entonces la suma de tu patrimonio por el 10-11% es lo máximo que puedes retener por fianza y luego por fiado o grupo económico, aunque tenga muchas fianzas, hasta el 53%, 56%, solo a manera de ejemplo, ¿sí? Entonces esto hace que tengas una serie de limitantes y que busques compañeros que son el mundo de los reaseguradores, que participan de una manera bastante bien equilibrada con nosotros. El sector mexicano retenemos más o menos 60, cedemos el 40 y vivimos con un enorme aprecio por el esfuerzo de los reaseguradores porque tenemos que recurrir a ellos también para estas reglas. En fianzas de crédito siempre tengo que invitar, y lo hacemos normalmente entre colegas en México por una parte, o si no al reasegurador internacional. Pero siempre que yo emito una fianza de crédito, por ley, como es crédito, la autoridad ubica y dice, invita a 4 más. O sea, no puedes más que el 10% de tu límite de retención por fianza, o sea, de 5.500.000 dólares, y además nunca más del 20% del monto de la fianza. Entonces, cada vez que emites una de crédito, estás obligado a ir a convencer a otros 4. Entonces, son mecanismos de control del riesgo y de distribución. Otra limitante es que la acreditada de solvencia que ya vimos, y que es esa que está como excepcional bajo la responsabilidad, la ley dice, hasta el 60% de la suma de los patrimonios del fiado, del solicitante y de sus obligados, para mí está debidamente soportada y no te voy a pedir requerimiento de capital. Pero si tú abusas de acreditada solvencia y das por encima de ese 60%, le pones R3, requerimiento de capital por vía R3. Síguele poniendo, por eso nunca te alcanza, la prima siempre es menor al capital. Eliminar a los improvisados, y el que quiera jugar aquí tiene que tener dinero pues por fuera o hacerlo muy despacio o reaseguro, porque esto es sobre retención. No vale la pena repasar esto, son indicadores nada más. Allá al fondo, por ejemplo, se ve que tenemos una retención del 59%, el 40% lo cedemos al extranjero,
Y luego nuestro patrimonio es hasta en promedio 3 veces, 2.55 veces mayor es nuestro patrimonio a las primas que podemos retener. O sea, es ese mecanismo que está reflejado para proteger al sector. Es evitar el riesgo sistémico que hubo en el 84 y en el 96. Las notas técnicas son por producto y cada una de ellas tiene que establecer pues todos los detalles. Yo tengo los ejemplos tanto en este cuaderno como en USB que estamos dejando en Fasecolda para que puedan conocer cuál es la metodología. Pero solo por un ejemplo, en el caso de una operación, yo tengo que reservar por vía de lo que está subrayado, que está muy mal acomodado esto, pero los gastos, el omega de gastos de administración para todo el mercado es 0.81% en un ramo, 0.22, 0.11 y 0.86. Todos son 4 ramos, que es el ramo de fidelidad, el ramo de judiciales, el ramo administrativo y el ramo de crédito. El más grande es el ramo administrativo. Y entonces, cada vez que yo emito una póliza, cada póliza tiene que tener el 0.11 de gasto de administración y luego dependiendo hasta un 0.29 de lo que es la reserva de riesgo, la parte de riesgo. Entonces, si yo sumo el de administración 0.11 más 29 es 0.40, quiere decir que 40 centavos tienen que llevarse al omega. Y esto me está cambiando cada trimestre, es decir, a una reserva que yo ya no puedo tocar. Si vendo al 1% esa obligación, pues es 40 centavos de mi prima. Pero si vendo a 60 centavos, que para México 60.6 es bajísima esa tarifa, ya, de hecho es casi inadmisible para nosotros, ¿no? Porque me quedan solo 20 centavos, 40 para todo esto y me quedan otros 20 centavos. Ya, afortunadamente, culturalmente los agentes están sensibles y ahorita les comento una tabla. Más o menos, estos son las tarifas público. En México hay más de 1 millón de solicitantes de fianza. Culturalmente todo el mundo pide fianza y hay muchas, la mayoría, el 95% son pymes. Entonces, muchos juegan con estas tarifas. En fidelidad estamos vendiendo desde 1.5 sobre el monto hasta 6% dependiendo del tipo. En judiciales vendemos literal. Yo aquí casi se los tengo que prometer porque lo que he escuchado aquí de tarifas, aquí les prometo que sí es así. Aquí están reaseguradores, amigos, que esto es la generalidad. Claro que en el 2% de lo que se emite, ahí sí peleamos mucho porque son los AAA, los grandototes, los que nos echan a perder los superbrokers. Los superbrokers, como lo explicaban, esos nos los echan a perder. Pero esto es lo que se vive en realidad en judiciales penales, con aquellas comisiones que se ven allá. Administrativas, que es lo más grande, está obra, están las fiscales y están las concesiones. Todas esas comisiones que se ven allá son solo con la tarifa público. Hemos logrado ubicar a los corredores y agentes de que si eso baja, ellos bajan su porcentaje. Y acabamos en que, por ejemplo, el 1.20 que es real, en las empresas medianas y pequeñas de México vendemos al 1.20 y pagamos 35, pero si esa tarifa baja de 1.20 digamos a 0.70, para que ubiquen, el agente lleva de comisión 9 o 10%. Es un castigo muy importante y estamos nosotros inhibiendo que ellos anden con el juego que estaban diciendo. Somos un grupo pequeño, nos reunimos socialmente todos, no estamos haciendo ninguna cuestión de oligopólica de ningún tipo, porque además son instituciones de toda índole, acogidas a sus procedimientos, pero sí logramos compartir con los agentes de manera muy estricta cualquier toque que nos hagan aquí, somos socios. Les decimos, tú me tocas eso, sí, somos socios. Entonces ellos empiezan también a jugar de otra manera. En total tenemos 20% en fidelidad, que eso es muy interesante, es el futuro.
porque ahí es una fianza totalmente como un seguro. Luego tenemos 2.5% en judiciales penales, casi algunas de las 16, como 4 o 5 compañías, tenemos nuestras oficinas emisoras fuera de los penales. Estamos instalados ahí y algunos deberíamos estar dentro, algunas. Y la fianza administrativa, que es la más grande, tiene el 74% del mercado y la de crédito el 3.4%, que es también súper dinámica. Este es el sector como está integrado, somos solo estas. Las que están de colores similares son del mismo grupo y en proceso de fusión ya algunas de ellas, ¿no? Está Chubb con Ace Fianzas Monterrey, Seguros Acerta con Insurgentes y Sofimex y Dorama. Realmente, de esas que están ahí arriba, Dorama junto con Inbursa, que es la antigua Guardiana Inbursa, eso es como el 86%, 87% del mercado, es una concentración indebida, pero mucho tiene que ver que las que entran con capitales bajos y eso mismo no les permite crecer, y lo que dice la ley es póngale más capital, porque si quieren jugar con su filial en una figurita ahí, con una filial desde Zúrich o desde Berkeley o CESE y quieres nada más tenerla de cascarón, pues así el mercado no te permite crecer. Números que van a ser del conocimiento de ustedes. En dólares, pues no se ve que hayamos crecido mucho porque el tipo de cambio ha sido terrible. Hemos tenido golpes muy importantes, pero pasamos hace 10 años de 448 millones de emitidas a 540, parece que se ve allá. Entonces en dólares no es tanto, pero es siempre creciente, siempre sano en términos de dólares. Y en rentabilidad, como les decía, somos el 3% de la prima general entre daños y fianzas, entre seguros generales, pero aquí somos el 15 o 20% de todo el sistema. En seguro de daños, allá es donde hay problemas de siniestralidad y de falta de margen. Acá somos muy felices. Es el sector privilegiado, el mejor ramo, menos siniestralidad, estamos muy felices. Nada que ver con autos, nada que ver con gastos médicos, nada. Aquí es el mundo del empresario más feliz, es realmente un privilegio. Estos son nuestros números de balance, nuestros capitales que tenemos en juego, pero todo siempre, como han visto, bajo términos de exposición súper controlados. Por último, solo referir nuestra Asociación Mexicana de Instituciones de Garantías, solo atiende nuestros temas de garantías, nada más. Estamos muy enfocados no solo a la normativa, sino a trabajar con el generador de la demanda. Tenemos cursos para los funcionarios públicos contratantes, cursos trimestrales, es un programa muy activo de nuestra asociación para mostrarle a los contratantes sobre cláusulas de contratos y sobre formas de ejecución, porque eso es lo que nos da garantía de futuro de que siempre van a seguir demandando nuestro producto y que no se frustren. Mostrarles que muchas veces es culpa nuestra o abuso nuestro, pero muchas veces ellos pudieran hacerlo mejor. Igual con el sector privado. Muchos tipos de convenios, es decir, hay un gran alcance hacia el generador de la demanda. Por último, el seguro de caución nos tiene muy inquietos porque viene a decirnos que ahora hagamos todo lo que les he dicho, pero con seguros, es decir, como lo hacen en Colombia. Y nos vienen a decir, y más inquieto voy a regresar yo ahora, nos dicen, ahora tu prima vas a tener que crear reserva de riesgos en curso, como en Colombia. Catastrófico, IBNR, todo lo que acabo de escuchar es nuestro nuevo seguro de caución. Evidentemente estamos muy inquietos porque nos trastoca la esencia. El concepto inhibidor que tiene la fianza en México es impresionante. El 98% de las fianzas que emitimos se cumplen, el 2% incumplen y se atienden bien. Quiere decir que acciona muy bien el elemento inhibidor del incumplimiento, acciona súper bien. Y en el seguro de caución es optativa la garantía, es optativa pedirla o no. Ya es el mundo de la reserva, ya es el mundo del riesgo, ese tipo de cosas. Ya les platicaremos cómo nos va, el tiempo se ha terminado, pero ya les platicaremos porque esto estamos apenas empezando
y en unos meses estaremos ya empezando con los primeros seguros de caución. Hemos hablado solo del pilar 1, en México el pilar 2 y el pilar 3 son fortísimos. Nos han venido a revolucionar el gobierno corporativo de las empresas a un grado muy importante. Hemos tenido que contratar personal, hemos tenido que engrosar nuestras filas para enfocarnos al principio técnico. Entonces, hay mucho que hablar en el pilar 2. Y por decir lo último ya, en el pilar 3, estamos todas obligadas a tener una calificación mínima por una de estas calificadoras autorizadas. Si no la tienes, no puedes operar y te sales del mercado. Perdón, si no la tienes, no puedes emitir ante el Estado. Entonces, sí eres una afianzadora, pero fuera del Estado. Y próximamente van a elevar esos estándares. Eso es peligroso, pero están conformándose requerimientos de carácter general para que puedas operar en contratos ya ahora del nuevo sistema de energía en México, ahora que surgieron las reformas estructurales y que se ha privatizado lo que fue monopolio, y están empezando a elevar los estándares de capital, de actuación para poder operar en el Estado. Es decir, van eliminando elementos de fragilidad hacia elementos más fuertes para seguir creciendo. Esa es mi presentación y disculpen tanta información.